No olvides suscribirte, darle en la campanita para recibir más notificaciones, darle like a nuestra página, compartir y comentar. Gracias. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Nos acercamos confiadamente a darte placer, Señor. Este es el momento oportuno, conocer más. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Decimos, revélanos tu gloria esta noche, revélanos tu
Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen santo, santo. Dicen cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo,
santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte. Ha habido una serie de enseñanzas y bueno, entre estas enseñanzas han estado hablando acerca de la importancia de la oración. También recuerdo que hablaron acerca de la oración con propósito, la oración en el secreto, y esta última ocasión hablaron acerca de la oración de intercesión poderosa. En esta tarde a mí me corresponde hablarte acerca de la necesidad de orar. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en tu casa. Yo aquí lo voy a hacer. En el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero y tú ya lo tengas en tu casa. Dice así la palabra de Dios. Y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Me quiero parar tantito aquí en este versículo. Y yo quiero que tú en esta noche, ahí en tu casa, repitas conmigo la necesidad de orar siempre. Pero también dice aquí en este mismo versículo que oremos siempre y no desmayar. Ahora sigue diciendo el versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Yo digo que no. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, comenzamos en el primer versículo de este capítulo 18 de Lucas. Y dije que el tema del día de hoy se llama la necesidad de orar. Y en este mismo versículo Jesucristo nos habla acerca de la necesidad de orar, pero también nos enseña cómo debemos hacerlo. En este versículo Jesucristo nos dice que debemos de orar siempre. Y dice aquí que no debemos desmayar. Y lo que Jesucristo quiere decirnos en este versículo,
cuando se refiere a no desmayar, se está refiriendo a que tú y yo no nos rindamos ni nos demos por vencidos. Si hay algo que tú y yo antes de orar debemos de recordar, es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Antes de orar, yo quiero que tú recuerdes, repito, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y dice así este versículo. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 8. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si hay algo, repito, que Dios no quiere es que tú te rindas y te des por vencido, porque probablemente a algunos de ustedes les ha pasado que cuando oran, muchas veces probablemente no ven la respuesta inmediata de parte de Dios a las oraciones que hacen. Por eso es que Jesucristo dice: no te rindas, no te des por vencido, porque tenemos que tener la plena convicción de que cuando nosotros oramos a Dios, Él nos escucha, pero ante todo nos responde. Ahora, igual dije, me quiero enfocar también en la palabra necesidad. ¿Por qué Jesucristo pronunció la palabra necesidad de orar? Y me di la tarea de buscar una definición de la palabra necesidad, para que de alguna manera yo te pueda explicar y de alguna forma tú me puedas entender al mensaje que Dios quiere que tú y yo en esta noche recibamos. Y dice esta definición que encontré, lo cual dice así: la necesidad es la carencia y la ausencia y la escasez de algo que conlleva a un estado de pobreza. Otra vez, la necesidad es la carencia, es la ausencia o la escasez de algo que conlleva a un estado de pobreza. Yo no quiero que pierdas de vista estas tres palabras que realmente menciona esta definición: carencia, ausencia y escasez. Sigue diciendo esta misma definición: la necesidad es la falta de algo, lo cual se considera imprescindible e indispensable. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Eso que nos hace falta, dice que es algo imprescindible e indispensable y se llama oración. Entonces, ¿qué quiero decirte en esta noche? Que probablemente pueda que alguno de ustedes ore, pero probablemente usted no lo está haciendo realmente como Jesucristo quiere. Por eso es que yo quiero que tú entiendas la forma y la manera en la que Dios quiere que tú y yo lo hagamos. Dice el versículo 1 al principio, dice: háganlo siempre y no desmayen, no se rindan, no se den por vencidos. Pero repito, la palabra necesidad tiene que ver con carencia y ausencia. ¿Y qué quiero decir con estas dos palabras? La carencia y la ausencia probablemente hablan de que pueda que usted esté orando, pero probablemente usted lo está haciendo muy poco. Entonces, igual en esta definición de la palabra necesidad, también hay una palabra que dice que es la ausencia. Y la ausencia es algo que no hay, es algo que no existe. Y probablemente en usted no hay y no existe una vida de oración. Por eso es que de alguna manera Jesucristo en este capítulo 18, versículo 1, nos manda de alguna manera a orar. Ahora, yo quiero que usted entienda que es tan importante la oración, es tan imprescindible,
es dispensable. Y cuando hablamos de prescindible, estamos hablando que la oración es esencial. La oración es vital. La oración de alguna manera es algo forzoso y obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Al principio dije, cuando hablo de carencia y de escasez, me estoy refiriendo a que probablemente haya alguno de ustedes que ora, pero tal vez lo hace muy poco, y hay algunos que a lo mejor probablemente no tienen una vida de oración. Y yo quiero que tú vayas pensando en cuál de estas dos posiciones usted se encuentra. Ahora, la oración es algo prescindible. Y cuando hablamos de que la oración es algo prescindible, te estoy diciendo hoy en esta noche de parte de Dios que no nos puede hacer falta la oración. La oración probablemente hoy lo que quiere Dios decirte a través de esto es que la oración es vital, esencial, pero ante todo, repito, prescindible. No nos puede hacer falta. Sin la oración es como el oxígeno. ¿Qué pasa si usted y yo nos quedamos sin oxígeno? Nos morimos. Así pasa cuando nosotros no oramos a Dios. Ahora, la oración también es algo fundamental. La oración es algo primordial, es algo principal que todo cristiano debe de tener. La oración es la base del cristiano. La oración, de alguna manera, yo quiero que tú entiendas el día de hoy que es una necesidad básica del cristiano. Por eso hoy yo quiero que tú entiendas y comprendas a lo que hoy Jesucristo quiere llevarnos. Y yo quiero hablarte en esta tarde igual con referente a la necesidad de orar. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Si hay algo que Jesucristo primero nos enseña y nos manda es orar, pero en este versículo 1 del capítulo 11 Él nos pone el ejemplo. Y dice la palabra de Dios que si hay algo que los discípulos sabían, es que la oración era necesaria y básica para ellos. Por eso es que era la insistencia de acercarse a Jesús para que les enseñara a orar. Ahora, yo quiero decirte en esta noche que si también hubo alguien que de alguna manera está de acuerdo con Jesús, ese fue el apóstol Pablo. En el capítulo de la segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y ni contienda. Ahora yo quiero decirte, si hay algo que el apóstol Pablo de alguna manera quiere, es que usted y yo oremos en todo tiempo, en todo momento, pero ante todo dice, en todo lugar. Y cuando hablamos que el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la primera carta, en el versículo 8 dice quiero, sé que no solamente es Pablo, sino el Espíritu Santo a través de él. No solamente Jesucristo quiere que usted y yo oremos y que de la oración sea algo indispensable en nosotros y de alguna manera primordial, sino que también si hay algo que el Espíritu Santo como Jesús quiere que nosotros oremos. Hoy por eso en esta noche realmente creo que debemos pensar. Jesucristo de alguna manera como el Espíritu Santo nos están pidiendo que oremos más.
estuve meditando un poco también acerca de la forma de que el apóstol Pablo, no solamente a Timoteo, sino también en los Romanos. Romanos capítulo 12. Dice así: gozosos en la esperanza. Capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Repito, si hay algo que Jesús, el Espíritu Santo a través de Pablo, es que quiere que oremos, pero también nos dice, sean constantes. Y la constancia tiene que ver con orar siempre. Por eso es que usted y yo, de alguna manera, tenemos que entender y seguir el ejemplo que Jesucristo nos dio. Jesucristo, de alguna manera, si leemos ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, dice, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si hay algo que usted, repito, y yo tenemos que aprender y de alguna manera seguir el ejemplo de Jesús, es que él oraba. Dice también aquí en el versículo 12, lo hacía en el monte, pero lo hacía toda la noche. Y de alguna manera, repito, y dije al principio, probablemente ora, pero dije, hay muy poca oración. Y algunos dije, probablemente no existe una vida de oración. Por eso es que de alguna manera yo quiero animarte de parte de Dios en esta tarde, que tú de alguna manera, como con Jesús, busques el tiempo, pero ante todo, como dice el capítulo 11 de Lucas, un lugar. Hay muchas formas y lugares en donde tú y yo podemos orar. Por eso es que yo quiero de alguna manera que tú comprendas y entiendas que de verdad necesitamos hacerlo. Porque realmente no estamos viviendo un tiempo muy fácil, sino difícil. Y se nos ha estado diciendo que oremos, que de alguna manera estemos pidiendo por nuestro municipio, por nuestro estado, por la república, por nuestro país. Y aún Pablo le dice a Timoteo, te animo a que ores por todas las autoridades. Entonces, ¿qué quiero decirte? Hay muchas necesidades por las cuales tú y yo debemos orar. Ahora, yo quiero que cuando ores, repito al principio, tengas la convicción de lo que dice la palabra de Dios, que cuando pidas tú vas a recibir. Ahora, Jesús tomó la parábola de una mujer la cual era viuda y dice que venía ante aquel juez, el cual era injusto y no tenía temor de Dios. Pero si hay algo que Jesús nos enfoca y nos dice en este capítulo 18, regresando donde empezamos, dice que esta mujer venía de continuo y que este hombre dice aquí en el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, si hay algo que tú y yo tenemos que hacer es como esta mujer. Esta mujer, si había algo en ella, era perseverancia. Si había algo en ella, era constancia. Y es lo mismo que tú y yo en la oración debemos de hacer. Lamentablemente dije al principio, la mayoría de nosotros cuando oramos y no recibimos la respuesta inmediata de parte de Dios, muchas veces nosotros nos desanimamos y nos rendimos. Por eso es que te repito, tenemos que orar, tenemos que hacerlo, no te rindas, al contrario, síguelo haciendo. Por eso es que yo quiero en esta tarde decirte, mira lo que dice el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia
a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ahora, ¿qué quiero decirte en esta tarde? Que tenemos que de alguna manera seguir este ejemplo que Jesucristo habló a través de esta parábola, para que de alguna manera tú y yo tengamos respuesta a cada una de nuestras oraciones. Dice aquí en el versículo 7, ¿acaso Dios no nos hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Si hay algo que tú y yo tenemos que aprender, es no solamente orar solo por la mañana, como en el caso con Daniel, dice la palabra de Dios que él oraba 3 veces al día. Ese es otro ejemplo que tú y yo debemos de tomar. Es alguien que era constante, es alguien que era perseverante, es alguien que oraba constantemente y seguido. Y Jesús de alguna manera hace referencia que esta mujer cuando oraba era constante, venía de día y de noche, de día y de noche. Hoy el consejo de Dios es que ores de esta misma manera, que ores de día y de noche, que seas constante, que seas perseverante, que seas insistente, que creas, que confíes que Dios te va a responder y te va a dar, como dice su palabra en Jeremías capítulo 33 versículo 3. Dice que si clamamos a Él, Él nos responde, Él nos muestra, Él nos enseña cosas grandes, poderosas y ocultas que tú no conoces. Pero repito, para que esto suceda, necesitamos ser insistentes. Necesitamos ser constantes, como dice la palabra de Dios, y hacerlo siempre, como en el caso de Jesucristo. Ahora, yo quiero en esta tarde dejar también de alguna manera en tu mente y en tu corazón que de alguna manera tú busques como Jesús la forma de tener una conexión, y también más que una conexión, una comunicación con Dios, si tú no la tienes, a través de la oración. Yo quiero decirte en esta tarde que también como Jesús tú busques un lugar, pero también yo quiero que como Jesús también busques esos lugares apartados. La Biblia dice que Él oraba toda la noche. Probablemente tú y yo no lo podemos hacer, porque algunos de ustedes dirán, bueno, estoy cansado. Pero si hay algo que Dios quiere es que lo comencemos a buscar y de alguna forma el hacer. Ahora, yo quiero en esta tarde dejarte esta palabra en tu corazón. Esta palabra realmente tiene que hacer de alguna manera algo en nuestras vidas. Y yo quiero que tú en esta tarde sigas el consejo del apóstol Pablo también. Mira, en la primera carta primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice así. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Dice, orad sin cesar. Dice el versículo 18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Ahora, yo quiero en esta tarde que tú entiendas que si hay algo que a Dios le agrada, pero si de alguna manera Dios quiere, es que tú y yo oremos siempre, pero que ante todo en nuestras oraciones demos gracias, porque si hay algo que a Dios le agrada y le encanta y es su voluntad, es la oración. Ahora, también de alguna forma yo quiero que tú hoy, antes de que terminemos de reflexionar en esta palabra, yo quiero que de alguna manera oremos a Dios y comencemos a hacer, dije, de la oración algo imprescindible, esencial, vital, pero de alguna manera forzoso y obligatorio. Es nuestra responsabilidad. Entonces yo quiero que de aquí en adelante tú comiences a ver cómo está tu vida en la oración.
Dije, a lo mejor eres de los que ora, pero lo haces muy poco. Probablemente seas de los que no hay y no existe una vida de oración. Repito, la voluntad de Dios es que oremos. Y el Espíritu Santo, a través, dije, del apóstol Pablo, nos dice, oren en todo lugar. Y yo quiero, de alguna manera, que tú comiences a partir de ahora, a partir de este momento, comiences a decirle a Dios que tú vas a seguir el mismo ejemplo que su Hijo Jesucristo. Porque la palabra de Dios, si de alguna manera nos enseña, es que Jesucristo no solamente enseña, sino también de alguna manera nos manda y nos ordena el hacerlo. Y debemos de obedecer. Ahora, antes de terminar, yo quiero que nosotros de alguna manera leamos por último un capítulo de la Biblia. En Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Versículo 2. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Yo quiero que en esta noche, antes de dejar este lugar, tú de alguna manera, repito lo que dice en este capítulo, versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses, perseveres, pero ante todo veles, dice, en la oración, pero ante todo con acción de gracias. Muchas veces la oración no solamente es para pedir, sino probablemente pueda también para dar gracias. Y recuerda que la oración, si hay algo que a Dios le agrada, porque es su voluntad. Ahora, yo quiero que en esta tarde, ahí donde estás, comiences a reflexionar, comiences a pensar cómo está mi vida, mi relación, mi conexión o comunicación con Dios por medio de la oración. Hay cosas que tú y yo debemos de comenzar de alguna manera a emplear. Hay cosas que tú y yo de alguna manera necesitamos comenzar a hacer. Hay tanta necesidad por la cual debemos de orar. Hay tantas cosas por las cuales hoy tenemos que comenzar a levantar nuestra voz y comenzar a decirle a Dios, te pido, te necesito, porque realmente Dios está dispuesto en responder y de alguna manera el dar lo que tal vez a ti te hace falta o que tú necesitas. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedirle a Dios que a partir de ahora en nosotros cree una vida de oración. Que a partir de ahora tomemos el ejemplo y el modelo de Jesús. Hay algunas peticiones que nos están pidiendo. Nos dicen que nos piden oración por Yara Marín y su familia, que están enfermos de virus. Nos dicen que son de la célula 23. Vimos que la oración tiene poder. Y si nosotros tenemos la seguridad y la fe suficiente, lo vamos a recibir. Lo vamos a ver en la familia de Yara Marín y su familia que están enfermos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos comience a ayudar de alguna manera a ejercer una vida continua de oración y de perseverancia y hacerlo siempre. Y mientras hacemos esto, vamos a orar por esta familia. Amado Dios, en esta noche queremos pedirte, Dios, que a partir de hoy en nosotros haya una vida de oración. La oración es la base fundamental de nosotros los cristianos. Necesitamos ser perseverantes, necesitamos orar siempre,
necesitamos, Señor, una vida de oración. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a que oremos más tiempo y pasemos más tiempo conectados contigo por medio de la oración. Vimos que la oración es esencial y vital. Vimos que la oración es algo forzoso y obligatorio. Es prescindible, no puede hacernos falta. Dios, hay muchos que están siguiendo esta transmisión y hay muchos que necesitan también de oración. Y hoy oramos por esta familia de Yara Marín, que están enfermos. Pero creemos que en oración, creyendo en fe, lo van a recibir, y hoy declaro que ellos son sanos por el poder y el nombre de Jesús. Así como todos y cada uno de aquellos que estén enfermos, hoy los declaramos sanos por el poder y el nombre de Jesucristo. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias por lo que estás a punto de hacer en la familia de Yara. Señor, ayúdanos a orar. Ayúdanos a buscar un lugar como lo hacía Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser hombres de oración. Ayúdanos. Todos tendremos que enfrentar en la vida obstáculos, problemas, oposición, críticas, etcétera, etcétera. Pero creo que ese no es el problema. El problema es que muchos hombres y mujeres tienen una mala percepción de lo que es la vida. Y cuando aparecen estos problemas, estos obstáculos, estos momentos difíciles, esta oposición, esta crítica, desisten. Dejan de pelear por sus sueños, dejan de pelear por lo que Dios les puso en el corazón, dejan de pelear por aquel ideal con el cual toda la vida soñaron. Y creo que esto se debe a dos causas. Número uno, no tienen a Dios como aliado. La Biblia dice claramente: fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene que ser tu fuente de fortaleza. Pero también, lo segundo, tienes que tener una actitud correcta hacia la vida. Porque si no tienes la actitud correcta hacia la vida, vivirás lleno de frustración. Empezarás a justificar tu fracaso. Empezarás a buscar culpables. Ya no querrás pelear. Terminarás siendo un mediocre, escapando de los compromisos, escapando del sacrificio. La tentación de rendirte siempre vendrá una y otra vez. La tentación de bajar la guardia vendrá una y otra vez. La tentación de dejar de lado el sacrificio, el esfuerzo, la entrega, es más, el dar tu vida por lo que tú quieres, siempre vendrá. Qué extraordinario lo que Dios dice en su palabra: yo les he dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Amor para que hagas las cosas con pasión, poder como fuente de fortaleza, dominio propio para controlar todas aquellas tendencias a rendirte, a intimidarte, a cobardarte. Jamás te rindas, jamás te des por vencido. El que en la vida se te levanten problemas, obstáculos, oposición, críticas y todo lo que tú quieras, eso es parte de la vida. Acéptalo, asúmelo y luego decide qué quieres hacer con la vida que Dios te dio, qué quieres hacer con los talentos que Dios te dio, qué quieres hacer con las oportunidades que Dios te dio. Porque tanto tú como yo tenemos que enfrentar las mismas adversidades, con la diferencia que yo un día decidí enfocarme en todas las cosas buenas de la vida, enfocarme en el potencial que tengo, enfocarme en Dios y enfocarme en lo que yo realmente quería llegar a ser como hombre, como esposo, como padre. En otras palabras, tú y yo decidimos cómo queremos ver la vida y cómo queremos vivirla.
Por eso es que Dios dice, esfuércense y sean valientes. Dios no dice, yo te voy a fortalecer. Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Porque cada vez que quieras hacer algo grande, te vas a encontrar con desánimo, te vas a encontrar con dudas, te vas a encontrar con temores, te vas a encontrar con gente que no cree en ti, te vas a encontrar con gente que quiere pero no puede, y te vas a encontrar con gente que puede y no quiere. Nosotros queremos y podemos porque Dios está con nosotros y porque estamos decididos a dar nuestra vida por un sueño. Estamos decididos a hacer el compromiso que sea necesario, hacer el esfuerzo que sea necesario. Y tú también estás ya empoderado por Dios para vencer toda oposición, para luchar por tus sueños, para no rendirte. No seas de aquellos mediocres que pueden y no quieren, y otros que quieren pero no pueden. La realidad es que podemos y queremos cuando estamos dispuestos a pagar el precio, y cuando estamos dispuestos a buscar en Dios esa fortaleza, ese sostén para no rendirnos jamás.